Bienvenidos a nuestro nuevo episodio Entre Likes y Bisturí. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos pacientes nos preguntan en consulta y que es de bastante curiosidad y de inquietud, la verdad, sobre todo para los hombrecitos. El tema es alopecia, cuando el cabello empieza a hablar por nuestra salud. Estamos aquí con mi esposito, el doctor Juan Josué Salamea. Hola amigos, un gusto. En el podcast de esta semana pues tenemos, como ya lo mencionó Majito, tenemos un tema súper chévere, interesante. Y tenemos también un invitado muy importante. Les presento, es mi amigo, el doctor Edison Mogollón. Él es cirujano general, él es máster en trasplante capilar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque yo sé que a nivel Ecuador muy pocos son los que son máster en trasplante capilar. Además que yo te conozco, nos conocemos desde el colegio, eres mi amigo de toda la vida. Así y sé que eres buenísimo como cirujano. Entonces, eso te da un plus realmente para el trasplante capilar, que no lo tiene cualquiera, la habilidad, la fineza, y realmente vuelve algo diferente. Edison, preséntate para que nuestros amigos te conozcan. Y bienvenido. Gracias. Hola a todos, soy el doctor Edison Mogollón, especialista en cirugía general y máster en trasplante capilar. Tengo más de 10 años de experiencia como cirujano y un año como máster en trasplante capilar. Desarrollamos nuestras técnicas en Europa, en un hospital que se denomina Hospital Capilar en Madrid, España. Y pues estamos prestos a brindarles nuestros servicios especializados acá en la ciudad de Cuenca y en Gualaceo. Perfecto, Eddie. ¿En qué clínica te encuentras? Hair Transplant Clinic se encuentra en la ciudad de Cuenca, en las calles Aurelio Aguilar, cerca de la avenida 10 de agosto, en una clínica que es un centro quirúrgico donde realizamos todas nuestras intervenciones quirúrgicas. Excelente, entonces amigos, créanme que es necesario y todos tarde o temprano vamos a parar donde todos estamos en eso. Así que nuestros amigos varones aquí, los caballeros detrás de cámara, bienvenidos a este podcast. Sí, amigos. Entonces, la caída del cabello es el tema tan común que hoy en día creo que es más incrementado después de la pandemia. ¿Qué es la alopecia y por qué ocurre? El término médico alopecia denota la pérdida parcial o total del cabello o del vello corporal, que puede ser temporal o puede ser definitiva y se debe a diversas causas. Entre estas tenemos las causas genéticas, hormonales, el estrés o también otras enfermedades de importancia, como por ejemplo en la época del COVID hubo bastante paciente con efluvio, que es la pérdida abundante de cabello secundario a la presencia de esta patología. ¿No era por el estrés también? ¿O? Puede haber sido también el estrés, sin embargo, las enfermedades pueden producir también caída del cabello. Claro, bueno, y el estrés también es una enfermedad. Así Sí. es. Muy bien, entonces muchos pacientes llegan al consultorio buscando un shampoo milagroso o ¿qué le puede curar? ¿O esas son las soluciones para la alopecia, un shampoo o no? Edith, te hago una pregunta, porque esta es una pregunta que todos nos hacemos, o sea, y a veces uno mismo cuando empieza a ver y empieza a ver un hueco por aquí, un hueco por allá, ¿existe una receta milagrosa o cómo es la cosa? Porque yo supongo que tú manejas protocolos y sabes que si está con poquito pelo se maneja así, un poquito más de pelo así, ya no tiene pelo así, entonces, ¿cómo es la cosa? Existen múltiples tratamientos actualmente, sin embargo, ¿por qué existen tantos tratamientos? Porque no hay una cura definitiva. Entonces existe una variedad de tratamientos naturales, tratamientos sintéticos, shampoos, productos antiandrogénicos, etcétera. Entonces nosotros nos basamos en las guías actualizadas y en protocolos que están definidos de acuerdo a investigación científica. Nosotros no somos empíricos, entonces nos guiamos de acuerdo a ese tipo de investigaciones para administrar nuestros tratamientos a los pacientes y de ahí la importancia de tener a alguien especializado en esta rama para hacer este tipo de tratamientos. Oye, se una duda, o sea, digamos que, o sea, tú me dices que esto es, o sea, esto es un manejo, ¿no es cierto? Es más o menos como cuando, te entiendo, como cuando te compras un carro, tienes que irle cuidando, conservando, poniendo gasolina, cambiando las llantas, igual es el cabello. O sea, digamos, me estoy quedando calvo, tú me haces el trasplante capilar, me haces el tratamiento, estoy con melena, pero me tengo que cuidar porque Claro puede que sí. volverse a caer. Así es. Si es que una persona ya está decidida a realizar su tratamiento, este tratamiento tiene que ser de por vida. Tiene que ser estricto este tratamiento, tiene que ser muy responsable con el mismo, tener una buena adherencia al mismo
y seguir las pautas recomendadas por el especialista. Existen múltiples tratamientos. Vamos a empezar con los shampoos. No existe un shampoo milagroso que detenga la caída del cabello. Existen los shampoos que se compran en el supermercado y los shampoos que se compran en centros, digamos, especializados, de farmacias especializadas, los cuales son mejores en cuanto al manejo de este problema, porque tienen diversos productos que nos ayudan a evitar la caída, a frenar la caída, o son shampoos medicados, como por ejemplo el shampoo de ketoconazol, que forma parte importante del tratamiento de la alopecia cuando se asocia a dermatitis seborreica, que es lo que denominamos la caspa vulgarmente. Entonces, está en la valoración médica la decisión de usar o no este tipo de shampoos, pero yo no recomendaría, por ejemplo, usar cualquier shampoo del supermercado, porque estos aumentan la caída o no van a hacer ningún efecto en sí más que lavar el cuero cabelludo, que es una parte sí importante, pero no logra los efectos deseados. Ok, oye, Bien, sí. no, continúa, por favor. Bueno, empezamos con los shampoos. Vamos a seguir con el tratamiento, que sería, luego de la valoración tricoscópica, nos pasamos un poquito, hay que Tengo hacer una pregunta, paréntesis, sí. disculpa. ¿Qué es la evaluación tricoscópica? Bueno, la valoración tricoscópica es lo que vamos a hacer a continuación. Ok. Es un estudio microscópico de el cuero cabelludo, en el cual nosotros vamos a evaluar, como por ejemplo vamos a ver acá en Juan Josué, ¿sí? Forma microscópica, los folículos pilosos, la densidad, el color, si es que tiene o no cicatrices visibles en el cuero cabelludo o miniaturización del cuero cabelludo. Sí, acá estamos en las entradas, entonces en las entradas tenemos una disminución en la densidad del cuero cabelludo, los espacios están muy amplios entre cada unidad folicular, además tenemos pelos muy delgaditos, ¿sí? Asociados a pelos que son más engrosados y que tienen más pigmentación. Los pelos que están miniaturizados se ven con menor coloración y más finos, como en este caso de acá. ¿Sí? Entonces esta es la tricoscopía. Es un estudio importante para el diagnóstico de las diferentes enfermedades del cuero cabelludo, no solo de la alopecia androgénica, sino de una variedad de enfermedades del cuero cabelludo. Esto nos permite diagnosticar en qué enfermedad está el paciente, si es que es una alopecia cicatrizal, no cicatrizal, si se trata de algo temporal o de algo permanente, y si es que el paciente es candidato o no a un trasplante capilar o a un tratamiento médico. Doc, por ejemplo, hay varios tipos de alopecia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las más comunes en consulta? Bueno, la alopecia más común es la alopecia androgénica, es la más frecuente y es la más importante porque puede darse tanto en hombres como en mujeres y se debe principalmente a factores genéticos. Se ha determinado que el patrón de herencia masculino es más importante que el femenino en cuanto a que nosotros heredamos de nuestros padres varones, ¿sí? Esta predisposición genética. Antes se creía que era de la mujer la que heredaba al varón, pero es más de la línea masculina, digámoslo así, ¿sí? Entonces es la más importante. Después tenemos la alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune en la cual hay parches de alopecia a nivel del cuero cabelludo. Es una enfermedad compleja, pero también tiene su tratamiento, ¿sí? Tenemos el efluvio telógeno, que se puede dar una pérdida del pelo postparto, por ejemplo, o posterior a las enfermedades como COVID, lupus eritematoso sistémico, enfermedades autoinmunes, enfermedades nutricionales, el estrés, la alopecia estacional, que puede haber una caída, por ejemplo, en las épocas de otoño, invierno, donde que empeora estos problemas. Esos son los de efluvio, ¿sí? Y las alopecias cicatrizales, que se pueden dar por traumas, por ejemplo, por quemaduras, u otras enfermedades un poco más complejas, en las cuales hay una cicatrización y hay una pérdida definitiva de los folículos pilosos y ya no va a haber crecimiento en ningún folículo piloso. Eso se llama alopecia cicatrizal.
En la mujer también existe la alopecia frontal fibrosante, que es una alopecia cicatrizal, asimismo de la parte frontal, en la cual hay un retroceso ya cicatrizal de la línea frontal, en la mujer especialmente, y que su manejo es muy complejo. Muy bien. Frontoplastia. Así es. ¿La genética siempre tiene la culpa o hay otros factores adicionales a eso? Existen múltiples factores, pero el predominante es el genético. Existen factores hormonales, por ejemplo, alteraciones como ovario poliquístico en la mujer, el hipotiroidismo también causa este tipo de pérdida de cabello dentro de las hormonales, Ya. trastornos tiroides principalmente, ¿sí? Trastornos de las hormonas femeninas también causa en la mujer. También tenemos factores nutricionales como déficit de biotina, de zinc, de oligoelementos, ¿no? O de vitamina D, que es algo muy importante y que en el medio se toma mucho en consideración para el manejo y el tratamiento de la alopecia debido a déficit nutricional. También tenemos que evaluar si el paciente tiene o no anemia, sí, porque la anemia produce también pérdida del cabello. No se diga, pues, las pacientes que están postparto, algunas quedan con trastornos así como anemia, y entonces en ellas podemos tener Hormonas, igual la estrés. pérdida hormonales, el estrés, la depresión postparto La mala también noche. puede producir la alopecia, ¿no? El efluvio telógeno. Entonces son múltiples factores. Los factores, ya hablamos de factores nutricionales, hormonales, genéticos, ambientales, pues no, la etapa, el otoño, el invierno, obviamente en otros países está más definido el otoño, el invierno que acá, pero acá tenemos época de frío, lluvias, empeora, por ejemplo, la caída del pelo, tanto en el hombre y en la mujer, o empeora la dermatitis seborreica también. Me voy a salir un poquito, por ejemplo, del bosquejo. Es verdad de esto de que, por ejemplo, estoy en la costa, porque nosotros no tenemos estaciones, pero sí tenemos regiones, ¿no? Así es. Entonces, estoy en la costa y mi cabello se pone mejor, más lindo. ¿Influye esto del agua con cloro o los productos que yo me pongo, el shampoo tiene mucha sal y esas cosas? ¿Sí influye? Claro que sí. Donde yo me formé había bastante alopecia debido al tipo de agua que tienen allá. Es un agua con elevado contenido de cloro o de sales de calcio. Entonces eso empeora la dermatitis seborreica y empeora la caída. Y además en época de otoño es muy frecuente que pase eso y se agrava por el tipo de agua que se utiliza allá. Acá tenemos una agua muy buena, sí, entonces no tenemos mucho ese problema, especialmente en Cuenca, pero en otras ciudades sí puede haber un agua más dura, digámoslo así, que tiene elevado contenido de sales minerales y eso sí puede empeorar la caída. En la costa obviamente el pelo se vuelve hasta rizado por el calor y pues es un ambiente muy bueno para pues ayudar en el tratamiento de la alopecia, pero pues tiene otras cosas más importantes del tratamiento que la estación o la zona donde vivimos. Claro, por supuesto. Ahora en el diagnóstico correcto, que ya acabamos de hacer el diagnóstico, que a veces creemos que todos los casos se tratan igual, pero en realidad el diagnóstico capilar es la clave, ¿no es cierto? Claro que sí. Tenemos que clasificar al paciente de acuerdo a unas escalas que tenemos, que es la escala de Hamilton-Norwood en el varón y la escala de Ludwig en la mujer. Entonces nosotros al paciente vemos simplemente con la simple vista, yo puedo decir a Juanito que está en una etapa 3, ¿sí? Y que probablemente no necesite todavía un trasplante capilar. La persona que está delante de las cámaras también tiene una alopecia grado 3, pero nosotros tenemos un tratamiento, controlamos, evitamos que se siga cayendo, o si no ya estuviéramos calvos en esta etapa de nuestra vida. El paso siguiente ya sería ver si nos implantamos las entradas, por ejemplo, o con el tratamiento mantenemos simplemente, pero hay pacientes que ya están en etapa 4, por ejemplo, sí que es una etapa avanzada ya de calvicie, en la cual el paciente ya va a requerir un trasplante capilar. La etapa más avanzada, que es la etapa 6, pues esta etapa sí podría ya no ser candidato a un trasplante capilar debido a que ya la pérdida es masiva y la zona donante es muy pobre. Tenemos una franja muy pequeñita en la parte occipital y la parte temporal, en la cual ya no tenemos suficientes unidades foliculares para trasplantar al paciente. Entonces, en algunos casos ya, como estábamos comentando antes, que podría utilizarse inclusive el vello corporal
la barba, ¿sí? Folículos de la barba, del vello del pecho, de los antebrazos, para poder trasplantarles a estos pacientes que ya tienen una pérdida masiva. Eso ya sería un caso muy extremo y que prácticamente en nuestro país pues no se lo realiza, pero en otros países como Turquía sí lo están realizando. Oye, Edison, una pregunta. ¿Cuánto ha sido lo máximo? O sea, obviamente tú por paciente decides, tú necesitas 3.000 folículos, necesitas 5.000, necesitas 10.000. ¿Qué tiempo te toma? O sea, yo siempre he tenido la curiosidad de preguntar, y qué mejor hacerte la tira pregunta, hacer un trasplante capilar, ¿qué tiempo te toma? Aproximadamente 6 horas. Lo mínimo sería 4 horas del trasplante, pero de 6 a 8 horas es un promedio que se maneja normalmente y depende de la técnica que se utilice, el personal que tenga, los técnicos capilares que también forman parte de nuestro equipo son muy importantes a la hora de realizar este tratamiento y del tiempo que se toma, porque son varias etapas, ¿no? Podemos hablar de las etapas ahora, de cómo es el trasplante capilar, para que tengan un conocimiento general. El paciente llega, obviamente tiene que ser un tratamiento previo, ya sea con minoxidil, finasteride, el shampoo especial, la mesoterapia. Tiene que ser un tratamiento mínimo de unos 3 meses. Aquel cirujano capilar que les hace enseguida, luego de una valoración, sin un tratamiento previo, está haciendo una mala práctica. Sí. Estás condenándole al paciente a que se pierda. A que ese trasplante fracase. Y tengo una pregunta indiscreta, pero hay muchas personas que hacen turismo capilar, se podría decir, ¿no? Que se van a Turquía, que se van a otras partes del mundo. Así es. Y obviamente yo llego y le digo, oiga, hágame. Y lógicamente ellos no me van a decir como vos, con la honestidad que tienes, venga en 3 meses. Obviamente. Ellos van, se hacen el trasplante y regresan al segundo día del trasplante. No tienen un tratamiento posterior, no tienen un seguimiento, no tienen su mesoterapia, su plasma rico en plaquetas. Entonces ese trasplante por lo general puede fracasar con el paso del tiempo. Se considera que el trasplante es definitivo, sin embargo las zonas que son de pelo nativo en sí pueden tener todavía el efecto de los andrógenos en sí, de la dihidrotestosterona, que es la que se transforma para producir estos problemas de alopecia. Todavía hay ese efecto en ese pelo nativo, entonces va a seguirse cayendo el pelo que está acá, que no ha sido trasplantado, se va a seguir cayendo, entonces el paciente va a tener resultados estéticos deplorables en cuestión de meses o años y vamos a tener muchas alteraciones ahí y él va a buscar obviamente otra vez otro trasplante, claro, pero tiene que hacerlo ya de manera adecuada. Una pregunta, porque la gente piensa que te es un trasplante y te quedan cicatrices, rayas, cortes. No, como son punch de 0.8 milímetros, estos no dejan cicatriz. ¿Qué es un punch para que la gente nos... Un punch es un microbisturí que se utiliza en la parte posterior, donde está la zona donante, de la cual vamos a extraer la unidad folicular. Se extrae la unidad folicular, que es el bulbo donde que nacen los pelos, que puede ser entre 1 a 5 pelos, en promedio tienen por lo general 3 pelos cada unidad folicular. Entonces eso tiene que entender la gente, que si el cirujano le dice, le voy a poner a usted 9.000 pelos, eso crea falsas expectativas. Lo que se coloca son unidades foliculares y esas unidades foliculares pueden tener entre 1 a 5 pelos. Y depende de cuántas unidades le coloquen, se hace una multiplicación por 3, por ejemplo. Si le pone 5.000 unidades foliculares, que es lo máximo por lo general que se coloca, se multiplica por 3, más o menos tenemos 15.000 pelos en ese trasplante. Entonces ahí la gente no tiene que generar falsas expectativas cuando los médicos le dicen 6.000, 7.000 pelos, eso puede ser falso inclusive. Y a veces les cobran $1 por cada pelo, $1 por unidad folicular. Entonces eso no es correcto, sino que tenemos que plantear un tratamiento definido de cuántas unidades aproximadamente va a requerir el paciente y no darle falsas expectativas tampoco de que yo le voy a poblar toda la cabeza de pelo, etcétera, sino que tener expectativas reales para lograr resultados satisfactorios de los pacientes. Muy bien. Y mira, uno queriendo irse a Turquía teniéndole aquí. Cerquita. Literalmente, en el siguiente piso de la clínica. Sí, y pacientes que hemos tenido que han venido de Turquía. Bueno, esto te cuento así, y ya cuenten confianza para todos los que nos ven,
que obviamente el tratamiento es costoso, ¿no? No es tampoco que no cuesta, cuesta, tiene su precio. Claro. Y no, digamos que fue por $5,000, digamos que le costó, ¿no? Pero dice, ya, ¿quiere con anestesia O sin o anestesia. sin anestesia? ¿Quiere con masajes o con radiofrecuencia o láser? Plasma. $1,000 más. Plasma, $1,000 más. Todo era más, 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 más. O sea, no es que ya el tratamiento es este y esto pagas por el tratamiento, sino que todo lo adicional. ¿Te costaba? Y no es que, por ejemplo, anestesia ya debería estar incluido, ¿no? Claro. Pero le costaba más. Dice, no estoy decepcionado, igual no me gusta cómo quedó, porque sí se veía así como una peluca, no sé qué, Looking. como las muñecas que Pelo uno de tenía. muñeca. Ya, así le vi. Antiguamente se usaba esa técnica porque los punch, es decir, estos bisturis que usamos nosotros, antes tenían tamaños más grandes y podías sacar en una sola 2 o 3 unidades foliculares. Ahora se saca una, pero eso daba el aspecto de pelo de muñeca y antiguamente se veía bastante. Actualmente esas técnicas ya están quedando en desuso, al igual que la técnica de la tira, que es sacar una tira de cuero cabelludo de la parte posterior y de ahí ir procesando todas las unidades foliculares con un microscopio para luego implantarlas. Es muy larga la técnica, más compleja y pues genera una cicatriz Claro. visible en la región occipital. Entonces esas técnicas ya van quedando en desuso. Por ejemplo, si tiene ya, por ejemplo, le hiciste la identificación, la evaluación a Juanjo, que estaba en alopecia grado 3. Así Sí. es. ¿Qué tratamiento sería el aconsejable O para sea, ¿y me recomendarías a mí ya un implante capilar o todavía no? Todavía no, necesitas hacer un tratamiento con minoxidil, que puede ser una dosis de 2.5 o 5 miligramos asociado a finasteride de 1 miligramo, que es el antiandrógeno, que es el que evita que se transforme. No des todos los datos, luego te copian. No, usted solamente diga manejo clínico con eso. Y el shampoo lo cosa compras que de- después terminas diciendo, les espero, si quieren saber, les espero en mi consultorio, tranquilamente. Y claro que sí. Entonces el tratamiento consiste en una asociación de 2 fármacos, el minoxidil y un antiandrógeno. El shampoo especial para manejar puede ser la dermatitis seborreica, un shampoo medicado y asociado a un shampoo que puede ser fortificante. Nosotros tenemos varias marcas, no voy a dar por obvias razones aquí los nombres de esos shampoos. Eso iría como inicial. Y también asociado a mesoterapia, que es lo que está, digamos, y más verás, investigado. te cuento, allá huye la mesoterapia. Me duele, pues, me duele. Bueno, nosotros usamos técnicas con procaína, que es un anestésico muy bueno que sirve para evitar el dolor, además de técnicas de microvibración Sí. para evitar el dolor. No, pero pero ya es cuando muy les seguro, no duele, yo me lo he colocado, sí, pues sin anestesia, me lo he puesto, eso sí duele, sin anestesia sí duele obviamente, pero es muy efectivo, ya es un tratamiento coadyuvante que va a fortalecer el tratamiento vía oral y se va a aplicar tanto dutasteride, nosotros traemos dutasteride de Barcelona, Pero que dutasteride. porque acá no sí, tenemos dutasteride inyectable, y también puede ser el plasma rico en plaquetas que está investigado y se sabe que sí funciona, de acuerdo a las últimas investigaciones, porque tiene factores de crecimiento. En el centro donde yo laboro, que es Heart Transplant Clinic, nosotros separamos directamente los factores de crecimiento propios, Ya. ¿sí? Mediante técnicas especializadas de biología molecular, de biología, bueno, de laboratorio, por la cual sacamos diversos factores y agregamos al plasma en sí. Sí, Por ejemplo, eso sirve doctor, bastante. el PRP, por ejemplo, hay personas que no quieren usar, ¿no? ¿Se puede tener otra técnica aparte del PRP? Si es que no quiere Claro. hacerse la meso. Ajá. O sea, si O quiere sea, hacerse la meso, pero no con PRP. no ¿Hay con- algún Ya, otro si no quiere el plasma rico en plaquetas, nosotros utilizamos el dutasteride, Ya. que es mucho mejor que el plasma rico en plaquetas y es muy efectivo para potenciar el efecto del dutasteride vía Sí, oral. es súper bueno. Hemos tenido muchos resultados buenos, ¿sí? Lo pueden ver en nuestra página de Heart Transplant Clinic, pues y en menos de 3 meses ya hemos evidenciado resultados Mi página. muy buenos. Chévere, 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 chévere. Sí, muy Oye, bien. y una pregunta, pero esto es personal. Si me lavo el cabello todos los días con shampoo, ¿se me cae el pelo? Eso es un mito. El lavado del shampoo sirve para eliminar células muertas, el sebo, ¿sí? De las glándulas sebáceas
y vamos a tener un cabello más saludable si lo lavamos a diario. Ahora, eso sí, cuando tú inicias el lavado del cabello, puedes iniciarlo con agua caliente para eliminar todas estas sustancias, la grasa, etcétera. Y cuando ya te enjuagues del shampoo, primero tiene que estar 5 minutos actuando el shampoo medicado y te enjuagas con agua fría, porque eso va a mejorar la circulación y va a evitar la dermatitis seborreica, porque el agua caliente produce que se inflame más el cuero cabelludo. Mira tú, eso es bueno, porque antes decían, no te lavas en agua caliente que se te cae el pelo. ¿Sí o qué? Sí, Y pues sí, es estás verdad. pelando la gallina. Che. Sí, es verdad. Siempre le digo eso a mi esposo. No te laves en agua hirviendo porque te vas a pelar. Sí, siempre ahora. Ahora estos deportistas que utilizan los esteroides, ¿afecta? Claro que sí. El uso de esteroides afecta en general, pues, ¿no es cierto?, a todos los órganos y sistemas, y estos son andrógenos prácticamente. Entonces, el andrógeno se transforma en dihidrotestosterona, que es la hormona activa que produce la caída del cabello. Entonces, estas personas que usan esteroides pueden tener caída de cabello también. Ah, mira tú. Eso es Así es. interesante, súper interesante. Y sí teníamos un paciente que el man llegó y le recomendé que deje de tomar eso, porque el man se metía Sí, el preentreno, el preentreno, la ajá, creatina, todo, ni sé qué, todo se se metía. como 3 o 4 polvos. Yo dije, bájele a eso, deje de tomar. Pero algunos hacen dependencia, tienen Claro que dependencia de ese tipo de sustancias. Así es algo muy complejo que ya sale del tema, pero pues sí produce caída del pelo los esteroides. Mira tú. Sí. Hay tratamientos que se mandan a casa, ¿no? Como rutina para el paciente. No vamos a decir que se les manda, pero sí hay tratamientos, ¿verdad? Y que deben de cumplirlos. Claro que sí. Como que ser disciplinados, porque si no lo cumplen tampoco van. Desde la dieta es importante. Evitar también el tabaco, el alcohol, una dieta baja en grasas, sin comida chatarra, una dieta sana, frutas, verduras, hacer deporte, ¿Ya ves? ahora Sí. también, sí, la salud del cuero cabelludo. Eso es parte importante. Y de ahí ya viene el tratamiento con el shampoo, como empezábamos, de la mañana. Puede ser el tratamiento bioral, que se lo toma en la noche especialmente. Para que el paciente no se olvide, es mejor definir una hora exacta y que tome todas las noches, para así también evitar algún efecto secundario que podría producir, por ejemplo, el minoxidil, como baja de la presión, que son efectos que pueden darse, pero son muy infrecuentes. Sin embargo, si tomamos en la noche, vamos a disminuir ese riesgo. Yo tengo una pregunta. Alguna vez un paciente dijo que ¿te acuerdas que decía que la orina cambiaba de coloración y textura? Era por la La pastilla. densidad. La densidad, sí. ¿Pasa ¿Con qué eso? ¿Tiene medicación? efectos con el dutasteride? No está descrito en sí efectos en la coloración o densidad de la orina, pero, por ejemplo, con el dutasteride puede haber disminución en la libido. Obviamente, si usamos en dosis altas, nosotros usamos la menor dosificación para evitar los efectos adversos. La disminución en la libido, disfunción eréctil también puede producirse, pero siempre y cuando el paciente esté muy, digamos, psicológicamente, eso se metió en la cabeza de que va a tener disfunción eréctil y le va a dar disfunción eréctil. Ese es el efecto nocebo, se llama. Claro. Es un efecto nocivo, pero porque el paciente está pensando que eso le va a pasar y eso le pasa. Si el paciente no piensa que va a tener ese tipo de efectos, no va a pasar eso. Cuando pensamos que nos Pero dio... sí, Eso es muchas la ley veces de no la hay como atracción. decirles a los pacientes para que Claro. no estén pensando en eso. Sí, es La ley de la mejor. atracción. Así es. Lo que Mira atraes tú. te llega. Sí. A ver, tenía otra pregunta, ya se me fue. Pero bueno, 5 al hilo. A ver, dale. Dispara. ¿Es verdad que el cabello puede reflejar el estado de nuestra salud interna? Claro que sí. Claro que sí. ¿Estrés realmente puede causar caída de cabello o eso es un mito? Verdad. ¿Verdad? ¿Hay una edad en la que empieza a notarse más la alopecia o depende totalmente del estilo de vida? Depende del estilo de vida. ¿El PRP capilar funciona igual en los hombres y mujeres o los resultados son diferentes? Se ha visto que en los hombres funciona más que en las mujeres, el plasma rico en plaquetas. La pregunta que todos la hacen, ¿la alopecia tiene cura o solo puede controlar? No tiene cura porque es una enfermedad crónica, sin embargo, tiene un tratamiento y un mantenimiento. Muy bien.
Qué bien, súper interesante el tema, te prometo. ¿Qué pasa con las entradas, Doc? Ya, que las entradas ahí, trasplante. Cuando hay entradas no es necesario un trasplante, solamente depende de si la persona quiere o no cubrir esas entradas, porque estaríamos hablando de una fase 3 aproximadamente, ¿no es cierto? Si tiene entradas, pero si el paciente no está a gusto con sus entradas puede trasplantarse, como en nuestro caso. Entonces, tendría yo que irme a Turquía para trasplantarme, puesto que, bueno, acá confío pues en mi persona, pero no me puedo hacer un autoimplante yo, ¿no es cierto? Claro. Tendría que irme a donde me formé, probablemente a Madrid, porque sí he planificado eso, está pendiente, pero pues les prometo que para el próximo año ya me van a ver sin entradas. Voy a bajarme 10 años. Y si te baja. Claro. Y si te baja. Sí, 10 Pregunta, años te ¿qué baja. de cierto hay que te bajas el pelo chiquito y te crece más fuerte? Cuando te rasuras, O sea, cuando te- eso es un mito. Es un mito. Sí, va a crecer igual. Lo mismo. Así es. Oiga, ¿y qué de cierto es que se tiene que cortar así bajito el cabello para que le crezca? Para que no se nota mucho la alopecia. Se nota más Se hoy nota día. más. Hoy día le dijeron, el Doc es un cocolo. Un pelado. Ya vamos a Gracias. ajustar un poco el tratamiento con la mesoterapia, te va a ir bien. Ya le vamos a Pero ver. igual te voy a molestar, o sea, teniendo, y el otro día conversábamos, salió este tema, ¿no? O sea, teniendo la solución en la puerta de al lado de la clínica, y el pendejo quedándome calvo, no, o sea, así. No, y créanme, una cosa que les voy a decir, un detalle importante, con Edison nos conocemos más de media vida, desde el colegio. Claro, él se estaba graduando del colegio, yo entraba a primer curso. Mentira. Con Edison nos llevamos toda la vida y sí, bueno, recontra recomendado, como cirujano general es uno de los cirujanos que más respeto, uno, y dos, y más aprecio, y dos, también hay que entender que él como máster en trasplante capilar debe de ser increíblemente bueno, realmente, o sea, yo lo recomiendo, yo no recomiendo a cualquiera, y eso saben mis pacientes. Realmente. Muchas gracias por tu apreciación y tu recomendación. Pues como decía, nos hemos formado, siempre ha sido mi objetivo en algún momento hacer sobre trasplante capilar. Antes de ser cirujano yo quería hacer trasplante capilar. Ahora que soy cirujano, pues La realicé habilidad mi es muy maestría diferente. y es muy diferente Es porque muy tenemos diferente. la habilidad ya de la cirugía general, pues y ahora con el trasplante pues se nos facilita bastante el trabajo Completamente. y también los tiempos quirúrgicos disminuyen en cuanto al trasplante. Totalmente de Ajá. acuerdo. Y asimismo, menor índice de complicaciones, sabemos manejar bien el tratamiento post-trasplante, un seguimiento adecuado del paciente y que eso es muy importante, que muchas veces eso se deja de lado en nuestro medio. Totalmente de acuerdo, amigos. Recontra recomendado el doctor Edison Mogollón. Él está en su consultorio en San Juan de Dios, aparte está en Hair Capilar Center, ¿sí? Transplant Clinic y en la ciudad de Gualaceo, en la clínica Santa Bárbara. Recomendadísimo el doctor. Trasplante capilar al 100. De verdad, no van a estar en mejores manos que él en trasplante capilar. De verdad, amigos. Muchas gracias. Amigos, Gracias. esperamos que les haya gustado el podcast de hoy. Te gané. Gracias, doctor, por esta invitación y queda claro más que nada que la salud del cabello demuestra que nuestra salud interna. Y una cosa que les voy a decir, la preparación no es algo improvisado. Uno puede decir, sí, bueno, se me cae el pelo, ya nada, pero no es así. Créanme, la preparación no es improvisado. Hay que estar siempre en manos de personas que saben, que se han formado desde el inicio bien, que no se han improvisado y que obviamente ustedes saben que van a tener un resultado y que no les van a decir, chuta, qué pena, se cayó. Lo que les van a decir, saben que vamos a pelear, vamos a braviar para que usted tenga un resultado. Así es, sí. Hay que estar en la lucha realmente con la alopecia androgénica. Es del día a día del paciente. Listo, amigos, esperamos que les haya gustado el podcast del día de hoy, pues nosotros lo disfrutamos. Edison, muchísimas gracias por la invitación. También, como te digo, no va a ser la última vez que estés acá, de verdad, no va a ser la última vez. Gracias. Y pues, Majito, ¿quieres completar con las redes? Síganos en nuestras redes, doctor DR, Juan Salamea y @Majito Salamea. Siempre me equivoco. Estamos en Instagram, en TikTok, casi digo. Sí, es en TikTok, en Facebook, en YouTube Spotify. y en Spotify. Edison, ¿en dónde te encuentras?
A mí me encuentran en el Hospital San Juan de Dios, tercer piso, consultorio 309, Clínica Santa Bárbara, y Hair Transplant Clinic, Aurelio Aguilar y Alfonso Moreno Mora. Me encuentran en redes sociales como Dr. Edison Mogollón Cirujano, Hair Transplant Clinic, y también en Instagram, en Facebook y en TikTok. Perfecto, amigos. No van a encontrar mejores manos para un trasplante capilar. Esperamos que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén bien.